Hola, bienvenidos a Sin Fronteras, un programa en el que demostramos a través de proyectos e historias que la vida, como los sueños, no tiene fronteras. Perder alguna parte de nuestro cuerpo representa angustia, dolor y desesperanza, pero también es la oportunidad y la posibilidad de sacar lo mejor que tenemos para continuar y salir adelante. Esta es la historia de José Manuel Martínez que nos presenta nuestra compañera Valentina Polanía. Discapacidad, deporte y resiliencia. Bienvenidos. Hace 7 años, a José Manuel Martínez le cambió la vida. Solo bastaron unos cuantos segundos para que este joven cucuteño de 25 años conociera en carne propia lo que significa perder mucho más que un sueño. José Manuel perdió, tras una explosión de una mina antipersona, una de sus extremidades. Con la misión y la orden de cuidar a uno de sus superiores, José Manuel, en compañía de al menos 13 hombres más, partió desde la Armada Nacional en Bogotá, con destino a Palestina Chocó, en el litoral de San Juan. Lo que nunca imaginó fue que 4 horas después de emprender este viaje, viviría un duelo frente a frente entre la vida y la muerte, en medio de las montañas del Pacífico colombiano. Nosotros los fuimos en lancha y desembarcamos. Cuando desembarcamos había un caserío como de 3 casitas de madera. Y en esas casas, en una de ellas, habían 2 señores de la tercera edad. Y ellos se arriman de un soldado mío y le dice que, mi hijo, no suban porque allá había gente hace días y estaban colocando trampas. Pero las trampas eran minas. Entonces el soldado se le acerca al suboficial de ESDE y él le dice que no, que la orden era subir. Se me acerca a mí, yo le digo, pues hermano, la orden, voy a hablar con mi sargento, pero la orden es subir. Y mi sargento, le digo, mi sargento, para solicitarles que están diciendo que esto y esto y esto, que allá hubo personal en donde colocaron, pues dice los habitantes que colocaron trampas, pero pues pueden ser minas o algo. No, hermano, la orden es subir y ya. Cuando nosotros subimos y yo ya subo al cerro, ya a la puspe del cerro, el sargento me está dando órdenes. Uno, no podíamos utilizar el radio porque hay minas que con ondas explosivas, con ondas se explotan, ¿ya? Otras que son por luz, otras que son por tensión, otras que son por presión. Entonces, lo más ideal era hablarnos por señas, ¿ya? Entonces nos estábamos hablando por señas y él me hizo una orden de las tantas que me hizo que yo no la capté. Entonces cuando yo no la capto, yo le estaba preguntando, él me dice llegue. Cuando él me dice llegue, yo voy a caminar. Era el único camino que había, no había más. Entonces cuando yo arranco para donde él está, doy como 4 pasos y ahí fue el tiestazo, el bombazo que sonó. Como si hubiese sido ayer, con las huellas de aquel momento aciago marcadas en su piel, recuerda cada detalle de este hecho que marcó un antes y un después en la historia de su vida. Ese momento fue para mí, fue muy rápido. Yo entré en un momento de choque que la pierna se me durmió. Sentí la pierna dormida y el bombazo pues me dejó como aturdido, pero yo estaba consciente de todo ya, de los movimientos de los soldados, ordenaba tal. Y ya cuando yo siento la pierna dormida, yo pensaba que era un soldado mío que iba a caer en una mina, que la onda me iba botado a un lado. Pero ya cuando siento yo la pierna dormida, yo alzo la pierna y me doy de cuenta que mi pierna ya no estaba. Un aturdidor estallido lo hizo presa de la angustia y el temor. Me hice el torniquete, pero pues yo me hice un torniquete, pero no me lo hice pues con mucha fuerza porque ya había perdido mucha sangre. Entonces ahí fue donde el cabo Hernández con un infante de marina saltaron hacia mí y corriendo el riesgo de que podían explotar las otras minas, porque en ese caso lo primero que le dicen a uno es quedarse todo el mundo quieto, ya, porque ya no sería 1 sino 2 o 3 heridos que van a haber en el campo, ya. Entonces ellos saltaron hacia mí, me canalizaron los 2 brazos, me amarraron el torniquete bien, me jalaron a un lado y pasaron el detector de metales. A su lado detonaron 2 minas más.
En milésimas de segundos, inevitablemente, todo fue solo caos. Y fue donde dieron de cuenta que habían 2 minas más al lado. Me arroparon encima, se acostaron encima mío y explotaron las 2 minas al lado mío. En medio del desespero, solo hubo un clamor de José Manuel hacia sus compañeros. Yo me acuerdo que le gritaba a los compañeros que no me dejaran morir, que me ayudaran, y lo otro era que me durmieran porque me dolía mucho la pierna, me dolía muchísimo. Entonces que me durmieran. Y ellos me decían que no me podían dormir, que tenía que estar despierto. Y de ahí para adelante ahí fue donde empieza a jugar la mente y a pensar muchas cosas, en donde ya la vida ya iba a cambiar para mí, ya no iba a ser igual, que iba a ser diferente. Ahora, entender cómo afrontar esta nueva realidad retumbaba en la mente y en el cuerpo de José Manuel. El dolor físico se sumó al devastador golpe emocional que significaba asimilar que a su cuerpo le faltaba una parte y, como si fuera poco, asumir con entereza que la infame explosión de esa mina le había puesto un pare al paso firme con el que caminaba hacia su mayor sueño: convertirse en sargento mayor de las fuerzas militares de Colombia. Es una situación muy dura que entra en un mundo, ¿cómo te explico?, muy diferente. Empecé a refugiarme mucho en el alcohol, eran días, 2, 3 días tomando para que se me olvidara y se me olvidaba. Pero al otro día pues otra vez volvía el sentimiento, las pesadillas, el recuerdo, el momento uno cuando yo entré, con qué razón entré yo a la infantería, qué quería lograr en la infantería, que ya no iba a poder hacerlo. En medio del dolor y la decepción ante lo sucedido y sin la opción de dar marcha atrás, de no poder cambiar aquella realidad, asumió que el camino de la vida seguía, que los pasos no habían parado luego de esa explosión y que debía tomar uno de 2 caminos: seguir la vida valorando sus oportunidades o dejarse consumir por la depresión. Continuamos en Sin Fronteras. Estamos conociendo la historia de vida de José Manuel Martínez, discapacidad, deporte y resiliencia. Una historia que nos demuestra que la vida puede tener cambios, puntos de giro determinantes, pero lo importante es asumirlos de la mejor manera. Sigamos conociendo esta historia maravillosa e interesante que nos presenta nuestra compañera Valentina Polanía. José Manuel entendió con el tiempo la situación que a él particularmente le había tocado vivir. Dice que ya se había salvado de otra mina, que al parecer tenía ya su nombre marcado. Era lo que tenía que pasar y ya era mi hora, porque recapitulando atrás, estábamos en una operación donde era un punto muy crítico para los militares. Y solo era zona roja de guerrilla. Y en ese punto me volaron un soldado. Pero antes de que volaran a ese soldado, esa mina, yo digo que era para mí. Porque el día anterior me hablaron al oído, escuché voces en el oído, durmiendo en la hamaca, que me decían Manuel, Manuel, y no había nadie. Algo me decía que no fuera, ya, pero yo en ese tiempo no las agarraba. El cabo Segundo Ávila me ve la cara y me dice, Martínez, ¿qué tiene? Cuando yo no era así. Yo le dije, no, mi cabo, algo que no me dejó dormir y me tiene pensativo y algo que me dice que no vaya. Me dice, no, pues mijo, si usted cree que no quiere ir y que no puede ir y que algo que le dice que no vaya. Y a las 9, 10 de la mañana ya estaban llamando en el radio que había hombre caído en mina. Entonces yo digo que desde ahí yo ya digo que eso ya era que tenía que pasar ya en mi vida. Ya yo sabía que algo me iba a pasar. La etapa de frustración que vivió muchas veces en soledad lo marcó. Y aunque siempre contó con el apoyo de sus padres y de su entorno familiar, no era común ni frecuente que entre los pasillos de su hogar se hablara de lo sucedido ni sobre la pérdida de su pierna.
Extenuantes jornadas de recuperación, incontables sesiones de acompañamiento psicológico y claro, el paso clave de su resiliencia, aprender a caminar de nuevo por la vida con una pierna de hierro, fueron su día a día en medio de altibajos emocionales. Así, fueron pasando los meses hasta la aparición de otras actividades y rutinas que muy lentamente le empezaron a devolver a Manuel las ganas, la motivación y las primeras sonrisas de lo que aún, sin imaginarlo, sería su nuevo sendero. Se me cerró una puerta, pero se me abrieron miles, ¿ya? Y le digo miles porque de una empezaron a llegar noticias buenas para mi vida, que fue un día que yo estaba acostado en mi cama y no quería saber nada de nadie. Y llegó el sargento segundo Sierra, me dice, Martínez, me dijeron que a usted le gustaría nadar y que era buena nadador y que no le gustaría participar en la Liga de Fuerzas Armadas y qué tal. Yo le dije, pues mi sargento, sí, pero yo en ese momento le dije sí, pero un sí como para salir del paso. Entonces él me dijo, listo, hágale, lo voy a esperar el tal día en el CRI, que es un centro de rehabilitación inclusive para veteranos de guerra. Sin duda, para Manuel ver a otras personas en igual, incluso en peores condiciones que las que él tuvo que padecer a consecuencia de la irracionalidad y crudeza de la violencia, sirvieron para darle un empujón a sus procesos de recuperación y de adaptación a su nueva vida. Pero yo necesitaba eso, que pasara eso que me pasó ese día, que fue llegar allá y ver nadar a todos los compañeros míos heridos en combate, en donde había una persona, que es el teniente Camilo Castellanos, que es una persona con discapacidad que es la mitad de cuerpo, literal, la mitad de cuerpo. No tenía sus piernas, descaderado total. Y es una persona que usted, hoy en día, usted habla con él y él es solo sonrisa, solo risa, solo... Nunca usted lo ve molesto, nunca lo ve triste. El sol empezaba a brillar de nuevo para José Manuel. Sus ojos alcanzaban a recibir el haz de luz de la esperanza, en donde a pesar de lo férrea de esta historia, empezó a sentir que todo no era tan doloroso ni trágico como parecía. El deporte llegó a la vida de José Manuel y sin tener la menor sospecha, empezó a ser la mejor medicina para curar el corazón de un hombre que solo se veía a sí mismo desde la negación y la desilusión. Manuel, un sargento fue el responsable de meterte en la vida deportiva. Cuéntame, ¿qué pasa con Manuel después de un suceso tan importante y en su vida nueva y ahora llena de deporte? Pues ahí es donde empieza el Manuel renacido, que es el Manuel de hoy en día, que es el Manuel deportista, en donde estamos cumpliendo metas y objetivos que nunca jamás me imaginé llegar a cumplir ya. Eran pues momentos de incertidumbre porque pues yo nunca había hecho deporte y menos lo había hecho así como lo estoy haciendo hoy en día, un deporte paraolímpico representando a mi país y aparte también a una hermosa región que es Valle, que es donde hoy en día soy deportista. Pasó de seguir las órdenes de sus superiores, de arriesgar su vida para protegerla de sus compatriotas hasta perder una de sus extremidades, a tomar las riendas de su propia historia, una distinta, una en la que ya no era más subordinado de nadie. Se aferró mañana, tarde y noche a la disciplina y a la valentía, dos elementos que se forjaron en silencio mientras prestó el servicio militar en la Infantería de Marina. Para yo poder lograr mi objetivo como deportista o poder tener una apreciada, tenía que cambiar de deporte. Y el deporte que en ese entonces me podía ayudar a obtener esa medalla o ese título era para triatlón. Y habían dos compañeros que en ese entonces hacían para triatlón, pero como no era tan nombrado, tan mencionado y no iba llegado bien a Colombia, hasta apenas lo estaban explotando. El plan de trabajo de su nueva vida incluyó numerosos, arduos y agotadores entrenamientos, hasta que encontró en el triatlón un deporte de altísima exigencia y nada fácil ni siquiera para quienes tienen el privilegio de tener su cuerpo en óptimas condiciones.
José Manuel asumió esta segunda oportunidad de la vida con un nivel de importancia que le inspiraron los pasos de su abuelo Marco Antonio Higuera y de su tío Giovanni Martínez, quienes también sirvieron a las fuerzas militares de Colombia. ¿Qué es lo más duro del triatlón y qué es lo más difícil que te tocó en este deporte? Pues lo más duro para mí era como montar bicicleta, porque yo nunca en mi vida iba montado bicicleta de ruta. Entonces, lo más duro para mí fue montar bicicleta. Corrido sí, porque yo ya iba corrido en la vía militar. Entonces, era normal. Y natación, yo empecé con natación. Entonces se me hizo como más fácil, pero la montada fue como más difícil, y más esas ciclas de ruta que son re complicadas para manejar. ¿Cómo es correr con un pie nuevo? ¿Cómo es correr de esta manera? Es una sensación, pues, ¿cómo te puedo decir? Una sensación muy difícil de expresar, porque pues solo el que la maneja y la manipula es el que siente esa sensación, ¿ya? Entonces, como decirte yo, no, aquí estoy volando, ¿sí me entiendes? Pero usted no la va a sentir, porque pues, tiene que probársela, tiene que sentirla, caminarla, correrla, porque eso es un impulso que te da brutal, es un peso distinto a su pierna. Entonces, son movimientos de la articulación muy diferentes a una pierna convencional. ¿Es más liviano o es más pesado? Más liviano, da más impulso. Entonces, eso quiere decir que también le exige más a la otra pierna para que usted corra más. Entonces, ahí es donde conllevan las lesiones. Con el tiempo logró, con un esfuerzo indeclinable y con la dedicación de los que tienen determinación para alcanzar sus metas, su primera medalla de oro. Un triunfo del alma fue conquistar lo más alto del podio, venciendo todas las adversidades vividas. En síntesis, esa presea dorada lo hizo olvidar que tenía una discapacidad y meterse hasta los tuétanos que no tenía ninguna incapacidad para alcanzar cualquier objetivo en la vida. No estamos muy lejanos, fue hace como 2 meses y medio, ¿sí? va para 3 meses, en donde fuimos a una competencia en Barranquilla, que era un clasificatorio para Juegos Nacionales que nos estábamos preparando todos, y gané oro en mi categoría, y en San Andrés, que es segundo, y en Chinchina ahorita, que era un prefuegos y era una Copa América, también quedé primero. Y por esa medalla, hoy en día soy deportista Valle apoyado. Correr, nadar y montar en bicicleta sin una pierna sin duda le dieron aliento en la vida. Claramente porque nunca imaginó que el deporte que inició como un escape para superar su tragedia se volvió cómplice de una de las historias más bonitas de su vida, porque hasta con Cupido a bordo se reinventó este hombre y con el amor en la piel llegó hasta Cali. Pues en la vida deportiva y como vida cotidiana y familiar, yo creo que lo mejor que me ha pasado hasta el momento es conocer a la mujer que hoy en día es mi esposa. Porque por el triatlón fue que conocí a mi esposa, porque el profesor que me metió y me enroló en ese tema era el tío de ella, y me trajo acá a Cali, y ahí fue donde conocí a mi esposa, a Lina, que me quedé en la casa de los padres de él, ahí la conocí a ella. ¿Qué pasa con esa mujer que te robó los suspiros, la mirada y que te hizo olvidar momentos difíciles y drásticos en tu vida? Pues en ese momento fue difícil, porque ahí es donde lleva el momento donde usted me preguntaba que qué pasaba cuando yo caí en la mina, qué pensamientos llegaban. Entonces, uno de los pensamientos era que esa mujer no me iba a mirar igual, que no, yo la veía como que, no, ella que me va a estar mirando a mí, yo tan feo y aparte pues mocho. Entonces, eran pensamientos que eran mediocres, pero con sentido, ya, que yo decía, no creo que esa mujer me vaya a copiar. Y fue mentira, porque en todo tiempo yo como que hicimos feeling, ella como que
como que nos miramos, y ahí empezó. Ella nunca te trató como una persona diferente. Nunca jamás. Ella desde el día 1 ni se dio de cuenta que yo estaba amputado. Fue como al día siguiente que nos vimos bien, charlamos y le comenté a qué venía y ella ya me miró, pues se fijó bien, pero lo primero que ella me dice que se fijó fue en la sonrisa mía. Él se presentó, me pareció súper guapo y lo que más me gustó de él fue su sonrisa y siempre se lo he dicho, me encanta su sonrisa, la forma de ser, lo espontáneo que es. Y la verdad pues en el primer momento no me fijé en que él era amputado, pues la verdad no le vi como ninguna, como algo malo, ¿no? Me pareció antes como de admirar y como que me pareció interesante conocerlo, saber qué pasó. Y mientras temía que no se fijaran en él por su discapacidad, ella, con ojos de amor, vio su alma y a veces a un José Manuel que él mismo no alcanzaba a ver. Él me motiva a mí o sea, lo veo y yo digo, o sea, si él puede, yo también, porque es que yo también, yo sí puedo, estoy completa, él no, él tiene que hacer un esfuerzo mayor. Pues lo veo a él muy motivado y siempre se lo digo, lo admiro mucho, demasiado. La perseverancia, la fortaleza mental, la disciplina y las ganas de superar las barreras son hoy el soporte de vida de José Manuel Martínez, un hombre que aprendió a vivir la vida sin fronteras. Lo que has vivido y lo que has superado a mí como persona me deja como con el corazón ancho, con sensaciones para reflexionar en mi vida y eso te lo quería decir. Se me quiebra un poquito la voz porque muchas veces uno no valora la vida de uno. Y verte a vos con esas ganas, como con esa sonrisa, como lo que sos vos, de verdad que juepucha, le dan ganas a uno de seguir adelante y dejarte de estarse quedando de todo. Te admiro un montón y te agradezco la oportunidad de estar aquí, de verdad. Vale, gracias, vale, no, igual, muchas gracias por tenernos en cuenta a todos nosotros, las personas con discapacidad, independientemente militares, civiles, ya jóvenes que hoy en día sufren por X o Y razones sufren un accidente y quedan en las condiciones o peores condiciones que las mías. Es chévere que hagan pues parte de este proceso y nos tengan a nosotros como en ese ojo viral para que vean que nosotros no somos un obstáculo, no somos como las personas lo ven, que somos como que qué pereza esto, no, nosotros somos valientes guerreros que queremos salir adelante y que somos personas comunes y silvestres que queremos demostrar cada día lo mucho que podemos hacer en cualquier situación. Y justamente aprovechando y secándome las lágrimas, ¿qué le dirías a los jóvenes hoy en día? ¿Qué consejo les darías? Y también a esos hombres que están en la Armada Nacional hoy en día y que pasan por estos mismos procesos que tú, ¿qué les dirías y cuál es el consejo? No, pues que a pesar de las condiciones por las que Dios o en la vida nos ponga, hay que seguir adelante, ¿ya? Pie firme, cabeza al frente y luchar por cada proceso, por cada proyecto que uno tenga en mente, ¿ya? Que sin fronteras no hay límite. Es una historia que nos toca las fibras, pero que también nos motiva a continuar y salir adelante. Nos dice esta historia que el camino puede ser largo y culebrero, pero que la vida, como los sueños, no tiene fronteras. Ese es el mensaje que nos deja la historia de vida de José Manuel Martínez. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad para demostrarles que la vida no tiene fronteras.